Bueno, señores, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy vamos a hacer el examen final y vamos a terminar las metodologías de investigación de accidentes. Digamos que ya después de todo este ejercicio, eh, ustedes conocen, obviamente, unos elementos importantes para tener en cuenta. Hoy realizaremos dos metodologías de investigación de accidentes, más, como es la de el diagrama causa y efecto y tal vez el del diagrama de árbol. Ahora, una vez terminemos realizaremos algo, si nos alcanza el tiempo, yo creo que sí, que se va a denominar una lesión aprendida. ¿Ok? Todos tienen los micrófonos habilitados, entonces tengan mucho cuidado. Trabajaremos, si Dios lo permite, 4, 4:30 o 5, dependiendo cómo nos vaya. Y al finalizar, pues entregaremos el examen final. ¿Alguna vez ustedes han visto o han trabajado o conocen este diagrama de Ichikawa o el diagrama causa y efecto? Que establece una espina de pescado o como una herramienta de análisis de problemas en donde busca identificar situaciones relacionadas con el hombre, la máquina, el entorno, material, método y la medida y el medio ambiente. Aquí en el entorno hablamos de medio ambiente, en donde básicamente esta espina representa la relación entre el efecto, o sea, el problema, lo que pasó, y todas las posibles causas que lo ocasionaron, algo similar a lo que vimos ayer. Este esquema de diagrama, causa y efecto, tiene una siguiente forma. Primero, establecer espinas o variables de acuerdo a algunas variables como es el hombre, la máquina, el entorno, la medida, el método y el material, en donde lo primero que debemos hacer para construir este tipo de situaciones es un equipo investigador. Luego, escribir de forma concisa el problema, qué fue lo que pasó, qué ocurrió con ese accidente. Allí, y una vez terminado, se identifican las categorías dentro de las cuales se pueden clasificar las causas del accidente. Luego, se identifican las causas, o sea, se ubican las causas de las espinas que confluyen hacia la espina principal. Luego se debe preguntar el porqué de cada causa, pero no más de 3 veces, o sea, no podemos irnos a extralimitarnos con las causas. Y el resultado permite identificar de una manera general las causas y los efectos y la retroalimentación o medidas preventivas y correctivas que podríamos utilizar. ¿Qué es lo primero? Entender los diversos factores de este diagrama. Por ejemplo, ¿qué factores tienen que ver con el hombre? ¿Alguien sabe de pronto qué factores puede ver con el hombre? ¿Qué situaciones? Por ejemplo, Profe, ¿uno podría hacer el uso indebido de los EPP? Porque es el todo lo que hombre. tiene que ver con, por ejemplo, cansancio, fatiga, alto cuidado, eh, ¿qué podríamos decir? Falta de capacitación, exceso de confianza, entre otros. En el método es como en los procedimientos, cómo se utilizan los procedimientos, si hay procedimientos, si no los hay, si hay documentados o no hay documentados. En la maquinaria, en los equipos, si los equipos o las herramientas tecnológicas utilizadas tuvieron fallas. Luego vamos a mirar en los materiales. Entonces, por acá miramos, por ejemplo, si el material o los equipos utilizados estaban defectuosos. Por ejemplo, los elementos de protección personal, si estuvieron defectuosos.
Luego el medio ambiente, entonces las condiciones. Y por último tenemos los equipos de medición, que es la medida. Eso es un diagrama. Entonces lo primero que tenemos que identificar es qué es, cuál es ese problema, qué fue lo que pasó. Entonces vamos a ver este caso. De acuerdo a esto, ¿recuerdan el video de ayer? ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Cuál creen que fue el problema? ¿O qué fue lo que ocurrió? ¿Qué creen que fue lo que ocurrió? ¿Qué creen que fue lo que pasó con el video? ¿Será que podemos decir que caída de persona de alturas? ¿Cierto? Eso fue lo que pasó. La persona se cayó por alturas. Entonces, cuando hablamos de mano de obra, hablamos del ser humano. ¿Ok? Hablamos de ese famoso ser humano, la gente. ¿Cuáles para ustedes fueron las causas del accidente producto de las circunstancias relacionadas con el ser humano? Ustedes me van a decir falta de confianza, No, antes el exceso de confianza. exceso de confianza, sí, de confianza, puede ser que otro. Eh, Acciones repetitivas, ¿cierto? Falta de capacitación. Falta de capacitación, Brincarse los procedimientos o no sé cómo pudiese ponerle ahí, o sea, no seguir el proceso. no cumplimiento de órdenes, ¿alguna otra? Sí, el ¿Será que no tener en cuenta los procedimientos de seguridad o los protocolos de seguridad para realizar la actividad. listo? Entonces digamos que estas. Entonces hablemos del método. ¿Qué, recuerdan que les dije sobre el método, que es el proceso, los procedimientos o la forma que se realizan el trabajo? ¿Será que existía procedimiento documentado? Sí, seguramente sí. Entonces podemos decir Claro, procedimiento no solamente eso, con también hay que falencias. recordar que, pues, como personal de seguridad en el trabajo, normalmente siempre se hace una charla preoperacional y se recuerdan los protocolos de seguridad a los trabajadores a los que van a realizar la actividad. Pero en el video sí se logró evidenciar una charla. Lo que de pronto faltó fue supervisión en la parte de trabajo en altura. O sea, el supervisor no estaba en la altura. El supervisor en la parte de abajo sí estaba, hizo la revisión, tiene los equipos, demás, y dio el visto bueno para iniciar. El problema fue arriba. ¿Qué más pudo haber fallado en ese método? ¿Será que será que no estaba estandarizado el procedimiento? ¿Será que era inadecuado? ¿El procedimiento será que era inadecuado? Tal vez pudo haber sido, ¿no? Que el procedimiento no se ajustaba a la realidad. Ahora, cuando hablamos de medidas, nos encontramos con
Eh, ¿Será que existía alguna falla en los instrumentos del equipo de la canastilla? En esas medidas, ¿será que existía alguna falla en esos equipos de la canastilla, por ejemplo? No, Pues se presentó un corto a raíz de la lluvia. No sé si eso se pueda incluir ahí. Sí, claro. pero, Eso le iba a mostrar precisamente. Entonces, pudo haber sido. eh, Profe, entonces podríamos decir ahí que no hicieron el checklist respectivo o la verificación del equipo antes de usarlo. Del equipo, sí, posiblemente fue eso, que no hicieron una verificación del equipo o no lo habían O utilizado una revisión anteriormente bajo preoperacional. lluvia y por eso fue que ocurrió el accidente, porque gran parte de lo que yo pude ocurrir el accidente, yo pienso, es más, yo les puedo decir algo. Eh, el accidente de trabajo, en uno de los puntos claves, está acá, ya les voy a mostrar. Una de las situaciones claves pudieron haber sido estas. Mire, este punto fue la situación que generó el accidente o que generó la caída de la persona. ¿Qué pasó ahí? Repito, ¿qué pasó acá? El El hombre trabajador sujetó la intentó máquina. agarrar la canastilla. No, pero miren a la otra persona. ¿Sí? La canastilla estaba fallando desde el principio, acá. Cuando se estaba llegando allá, la canastilla comenzó a fallar y ocasionó el corto y ese corto fue el que empujó a la persona. ¿Sí vieron? Profe, pero no puede haber la posibilidad, digamos, que la canastilla haya fallado por el clima, Por porque eso. pueda que el equipo electrónico hubiera estado funcionando y a raíz de la lluvia tan fuerte, pues se generó el corto. No necesariamente tiene que estar en mal estado. Pudo haber sido una falla. Bueno, y también, pues también hay que tener en cuenta pues que hoy en día normalmente cuando las condiciones climáticas no se adaptan para la actividad que se va a realizar, es preferible eh, Frenarla. no hacer la actividad, no hacer la actividad para no exponer a los Ujú. trabajadores, ¿no? Pero entonces eso Exacto. es en el método. Justamente No, lo que decía ayer usted, que, bueno, en este caso, la compañera que decía que cuando le estaban haciendo el arreglo también en la parte de altura, no sé si era algo eléctrico y que estaba lloviendo y que una vez tuvieron que cancelar la actividad. claro, entonces allí podría ser que en las medidas fue que el equipo no se controló o hubo una falla en el equipo, en el control del equipo y de pronto en la calibración, yo me imagino que eso tiene una calibración del mismo. Pudo haber sido que el equipo tenía una calibración para, no sé, presión o algo por el estilo y debido a eso fue que falló. Pudo haber sido. Pero también en la máquina pudo haber faltado que el equipo no era equipo inadecuado para trabajo en lluvia. ¿Por qué? Pudo haber sido, ¿no? Que el equipo se utilizó para trabajar bajo la lluvia, pero ese equipo no estuviese, digamos que, adecuado para trabajar esas condiciones. Y obviamente al no estar adecuado, pues eso genera un accidente. También hablamos del entorno. Aquí en el entorno hablamos del clima, ¿no? Clima. Qué pena, Y alguna pregunta, profesor. sí, señora. Aquí también me llama mucho la atención y es la parte la parte de lo que es el mantenimiento preventivo. Se lleva a cabo, digamos, unos mantenimientos preventivos cada cuantos meses y se le realizó o no para que no estuviera fallando esta máquina. Falta de mantenimiento, sí, eso puede ser. Puede ser que el equipo ya de pronto pudo haber pasado que el equipo se utilizó demasiadas veces en el día, muchas horas de trabajo y no se controlaron.
Entonces pudo haber sido eso también. Falta de mantenimiento del equipo, falta de que el equipo no sea adecuado. Muchas veces el equipo se compra, pero no es el adecuado para trabajar bajo la lluvia. Eh, por ejemplo, también que de pronto el equipo estaba desajustado, ¿cierto? Desajustado. ¿Por qué? Pues porque estaba trabajando bajo unas condiciones extremas y posiblemente ese desajuste fue que ocasionó este evento, porque el evento ocurrió fue acá. El accidente ocurrió fue acá, precisamente en este momento, en el momento, en el, en el momento 2, en el minuto 2 con 15 segundos. Aquí, mire, aquí ya comenzó el equipo a cascabelear, hasta que ya existió un corto. El corto empujó al operario y ese operario a su vez empujó una reacción de cadena que empujó al colaborador que estaba desprotegido. Es aquí fue donde ocurrió el accidente. Aquí donde fue donde ocurrió el accidente. Realmente tuvimos dos situaciones, pero la que pudo haber sido la causa raíz de ese evento fue esa falla en el equipo. En el anterior pudimos mirar un ejercicio, identificamos unas acciones muy chéveres, pero no analizamos de pronto esos segundos exactos. ¿Qué hubiese pasado? ¿Será que si el equipo no hubiese sufrido un corto, a pesar de que el colaborador estuviera desanclado, será que el colaborador se hubiera caído? Si el equipo no hubiese sufrido ese corto, ¿será que se hubiera caído? Tal vez También no. sí, sí, porque igual, mira, si tú te das cuenta, el colaborador no estaba anclado. Tenía el arnés de seguridad, pero no estaba en el punto fijo o en la línea de vida. Entonces hay Sí, claro, posibilidad de que se haya caído. pero si no se genera el corto, pues la canastilla no se mueve inadecuadamente y no empuja al trabajador, Por eso, Profe, independientemente tú te das cuenta, o sea, todo de... depende de las posibilidades, porque si tú, bueno, ahí hay un exceso de confianza del colaborador, Sí, porque claro, a pesar de que sabe que está trabajando en alturas y aún así no se ancla a la línea de vida o a un punto fijo. ¿Hay probabilidad de caída? Sí. No, pero Que sí, yo pueda sí que que las probabilidades no de lo caída, ocasione sí, la claro. canasta, pero sí le puede ocasionar un mal paso, un traspiés, un sí, tropiezo claro. u otro movimiento. Sí, pues pudo haber sido, digamos que eso son presunciones, pero de acuerdo a la investigación, si no hubiese ocurrido ese corto, ¿será que la persona se hubiese caído? profe, buenas tardes. Hola. Profe, al inicio del video hay un supervisor que les inspecciona los equipos y él es quien autoriza el trabajo y él tiene claro conocimiento que las condiciones de tiempo por lluvia no se deben ejecutar trabajos de altura. O sea, desde ahí está el error, a mi parecer, ¿no? Sí, claro, pero entonces si dieron cuenta, eso son causas subyacentes, o sea, causas diferentes, causas que pudieron o que pueden generar una situación de peligro para un funcionario, sí, o una situación de riesgo para un funcionario, sí, pero hay que identificar realmente, por eso se trata de este diagrama, de identificar de acuerdo al método, la mano de obra, las medidas, digamos que es más amplio que el 5 por qué, porque en el 5 por qué simplemente es una lluvia de ideas y se va calificando una por una de acuerdo a la percepción, pero aquí es donde nosotros evaluamos de acuerdo al método, al entorno, cuál puede haber sido esa causa que generó o que originó realmente la caída. Yo aquí les repito, ¿será que si esta situación aquí no hubiese ocurrido, la persona se hubiese caído? Igualmente, ¿será que si no hubiese ocurrido ese evento específico, la persona no hubiera caído? Sí, posiblemente no.
¿cierto? Si sacamos de la ecuación esa circunstancia, o sea, ese cortocircuito, ¿el accidente cómo queda? Profe, están las dos fallas. La primera, pues el corto, pero la segunda es que en trabajo en altura uno siempre, siempre debe seguir anclado. O sea, usted cambia la posición de anclaje, pero tiene que coger otro punto. Entonces, esas Sí, son dos claro. fallas. Sí, no, lo que pasa es que yo le estoy diciendo, esos son factores, claro. Y de hecho, ayer miramos algunos elementos, sí, pero vuelvo y repito, listo, por ejemplo, usted se levanta hoy de su cama normal y si un cortocircuito, al coger el ventilador, usted le genera un corto y lo golpea y lo hace caer y le fractura la mano. Si usted se fractura la mano, si usted no hubiese cogido ese ventilador, ¿será que le hubiera pasado lo mismo? No, No, Pasa lo mismo acá. A pesar de que el colaborador ya se hubiese desanclado, miren acá, ya ahí está desanclado, lo que realmente le ocasionó su caída fue esto. ¿Sí ven? Entonces, por eso hay que mirar desde una perspectiva más amplia qué pudo haber pasado. Sí, nosotros sí, de cierta manera, sí nos ayuda, pero la idea es identificar de acuerdo a estos 6 métodos o a estos 6 elementos qué o cuál fue la que realmente tiene mayor relevancia y establecer controles. Por ejemplo, en el medio ambiente, en el entorno. En el entorno, pues hablamos de estos ambientes de ambiente, medio ambiente, listo, las condiciones lluviosas. En el entorno, por ejemplo, el entorno eh, laboral o el entorno social o el entorno de la organización, ¿será que había problemas en el entorno, en la colaborador? ¿Puede haber sido un problema colaborador? Yo creo que no. En el entorno casi no, o en el medio, casi no se existieron problemas. Digamos que aquí, eh, profe, de pronto sí le hizo falta un sistema de estabilización o nivelación de la canasta. Creería yo que fue una falla, un control de ingeniería. pudo haber sido, ¿cierto? Entonces, pudo haber sido, o sea, ahí pudo existir ese control. Ya desde mirándolo desde ese punto de vista, ya nosotros analizamos una situación como más allá de lo que simplemente se puede observar. ¿Por qué? Porque aquí decimos, bueno, listo, hay un entorno, hay un método, hay un medio ambiente, listo, perfecto, pero ¿será que todo esto influyó? ¿Será que realmente eh, en ese método, en ese diagrama, en esa maquinaria, en ese material, en ese material pudo faltar algo? Por ejemplo, yo les puedo preguntar acá, ¿será que los equipos que utilizaron como elementos de protección personal eran los adecuados? Porque pudo haber existido una slinga o si eso se llama slinga, ¿cierto? El slinga Y, el slinga Y, que se utiliza para que la persona se desancle en un lado y pueda anclarse en otra parte, sin estar desasegurado. Y parece que ahí no lo tenía. ¿Será que había alguna falla en esos, por ejemplo, si tenían martillos o maquinarias?
o equipos inadecuados, pudo haber sido que, por ejemplo, utilizaron elementos inadecuados. Yo pienso que pudo haber sido los elementos de protección personal los que tuvieron fallas. Ahora, en el clima, en el medio ambiente, indiscutiblemente el clima lluvioso fue uno de los factores que generó esta situación, que generó ese cortocircuito. Pero en la máquina se hicieron varias cosas. Por ejemplo, que de pronto el equipo no era el adecuado para trabajar en la lluvia, de pronto el equipo tenía falta de mantenimiento y por eso ocasionó ese cortocircuito, o puede que ese esté desajustado. Entonces aquí necesariamente debemos analizar estos 6 elementos y poder establecer cuál puede ser la causa más relevante. ¿Por qué? Porque aquí siguen el diagrama. Primero, pregúntese qué fue lo que pasó, qué es. Por ejemplo, establezca pues el efecto, establezca o pregúntese qué fue lo que pasó, por qué ocurrieron, por qué ocurren hasta llegar a un final. Establezca una información frente al método, mano de obra, medidas, materiales, medio ambiente y maquinaria y genere esa espina de pescado y por cada espina de pescado establezca qué fue lo que pudo haber pasado, sino que será que las condiciones físicas en mano de obra, será que el trabajador estaba cansado, posiblemente en mano de obra acá, puede ser que el trabajador estaba eh, cansado, ¿no? O fatigado, porque llevaba desde las 5 de la mañana trabajando, ya eran las 5 de la tarde y estaba trabajando, pudo haber sido. En las medidas, ¿será que los instrumentos, las condiciones locales de la inspección falló? Pudo haber sido que yo vi en medidas que inspeccionaron los equipos, pero yo no vi inspeccionar el equipo. Inspeccionaron los elementos de protección personal, pero yo no vi inspeccionar la canastilla, ¿o sí? No, No, en ningún No, momento hablaron de esa parte. ¿cierto? Yo no vi falta de inspección en la canastilla. Entonces, pudo haber sido también eso, ¿no? En la medida que, claro, el equipo no se inspeccionó antes de utilizarse. ¿Y qué pasó? Que ocasionó que estaba fallando. Entonces pudo haber pasado eso en medidas, en maquinaria. Pues al no inspeccionarse o al usarse tanto por falta de mantenimiento y demás, el equipo puede estar deteriorado. ¿Ok? En el material, pudo haber sido que el equipo no era el adecuado. Pues todo esto nos analizan, es una serie de causas o factores que debemos analizar y establecer por cada una de ellas las posibles causas. ¿Ok? Ahora, yo les voy a preguntar, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿cuál de ustedes o cuál de estas para ustedes se consideran la que tuvieron mayor relevancia? En el tema del factor humano, exceso de confianza, acciones repetitivas, falta de capacitación, cumplimiento de órdenes o que el personal estaba fatigado. Solamente una. exceso de confianza. Entonces Exceso coloquemos. de confianza. Listo. Entonces Exceso de confianza. el método, falta de procedimientos de control, falta de estandarización de procedimiento, procedimiento inadecuado, no hacer la actividad. Procedimiento inadecuado. Procedimiento Procedimiento inadecuado. inadecuado. Sí. Listo. En medidas, falta de control del equipo o falla en el control del equipo, en la calibración del mismo o falta de inspección de la canasta. Falta de inspección en la canasta. Listo. En el material, yo pensaría que el único, ¿no? Que no tenía equipos de protección adecuados, o sea, no tenía el Link&J. El clima en el medio ambiente, indiscutiblemente, no tenemos más, sino el clima lluvioso. Clima lluvioso, sí. Ahora, en la máquina, ¿será que el equipo era inadecuado para trabajar en la lluvia? ¿Será Yo que creo que no tenía el estaba mantenimiento? desajustado. Falta de mantenimiento. Pienso que sí es el inadecuado.
que el mantenimiento, igual si el equipo tuviera mantenimiento, es algo que el viento tenga o no tenga, o sea, el equipo como tal no fue el que falló. Pudo haber sido que el equipo era inadecuado, o sea, el equipo era adecuado para trabajar en unas condiciones diferentes a la de la lluvia. Correcto, sí, o sea, pero como tal, como tal que haya fallado en cuanto a mantenimiento o desajustado, no, creería que es más el equipo inadecuado para el trabajo en lluvia. Listo, claro, puede haber sido eso, puede ser eso, o sea. Entonces, una vez identificados en este diagrama cuáles son aquellas causas relacionadas fuertemente con el efecto, o sea, con el accidente, la idea es realizar actividades con ellas. O sea, listo, ya se identificaron. Entonces me dijeron exceso de confianza, hacer acciones preventivas para controlar el exceso de confianza del colaborador. Próximamente, ¿no? Procedimiento inadecuado, corregir el procedimiento. Falta de inspección en la canastilla. Para futuro debemos corregir y establecer unos controles para esas canastillas. ¿Cierto? Luego miramos el clima lluvioso, pero ahorita miremoslo más a fondo. De las 6 que escogieron, ¿cuál sería para ustedes la más importante y la que debemos realmente priorizar? Exceso de confianza, procedimiento inadecuado, falta de inspección, equipo inadecuado, clima lluvioso, Slingan-Y. Para ¿Cierto? mí sería clima lluvioso, porque sabemos que en la parte de alturas no se puede No trabajar. se debe trabajar en clima lluvioso. Ujú. Entonces, para ustedes, esa fue la más importante, que el clima lluvioso. Sí, el medio ambiente como En tal. alturas no se puede trabajar en alturas. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Entonces, pero ¿será que ese clima lluvioso no tiene relación con el procedimiento? O sea, ¿será que trabajar en alturas bajo clima lluvioso no es una falla en el procedimiento Sí, Sí, hace parte como tal de los del de esos proyecto puntos de control? como tal de ingeniería que se le realiza antes todo de ingeniería es antigua. Entonces, ¿qué harían? ¿Cuál sería para ustedes la más importante? Exceso de confianza. El trabajo en altura no debe zafarse en ningún momento el arnés de seguridad. Sí, eso es uno de los elementos. ¿Por cuál se irían? Si ustedes tuvieran que analizar hoy, ¿por cuál se irían si ustedes les dijeran hoy, listo? Son esas 6 las que tienen mayor problemática, pero solamente tenemos recursos para uno. ¿A cuál le invertirían recursos? Procedimiento inadecuado. ¿Alguien más? Es que lo que pasa de es que pronto en la Slingan-Y, o sea, en el EPP como tal. de pronto en la parte que dice el procedimiento inadecuado, pues lógicamente que si hay clima lluvioso, no hay procedimiento ahí, porque ya de una se descarta, o uno como si fuera instructor de trabajo en alturas, inmediatamente suspendería esa parte de que no se trabaje, ¿ya? Entonces, de ahí parte todo. Listo, pero ¿cuál? Escójame en una. Pónganse de acuerdo y escójame en una. Porque necesitamos corregir esa falla.
Profe, por Y votación. si es por corregir, pues sería que la falta de estandarizar esto en el procedimiento, Vamos a hacer para una que no haya, votación. para que no haya, para que no se vuelva a repetir como tal el evento. Listo, sí, puede ser. Vamos a hacer una votación facilita, rápida. A veces es complejo porque a veces nosotros, cada uno tiene una percepción diferente de las cosas. Cada uno tiene, y si se habían dado cuenta, por ejemplo, lo del cortocircuito, ayer lo analizamos, en algún lado lo vimos. ¿Será en algún lado vimos ayer lo del cortocircuito? ¿Sí lo recuerdan? ¿O no lo recuerdan haber evaluado el cortocircuito ayer? Listo, voten. Voten, por favor. Está muy parejo. Muy parejo, pero todavía me aguantan mucho por votar. Voten los demás. Bueno, ustedes me dicen que fue el procedimiento inadecuado. Entonces ustedes me escogen, ¿no? Acá que fue fallas en el procedimiento. Listo, perfecto. Este fue el ganador para ustedes. ¿Qué pasa? Entonces aquí, como ya se fue el ganador, yo recomiendo realizar un análisis como el que hicimos ayer, de acuerdo a la jerarquía de los controles, ¿ok? Y buscar cómo corregir este procedimiento, evaluar el procedimiento, capacitar al personal, eliminar esas otras causas subyacentes dentro de ese procedimiento, como es el exceso de confianza. Yo les voy a preguntar algo. ¿Cómo eliminamos el exceso de confianza de un colaborador a través de un procedimiento? Porque es una de las actividades que a tener en cuenta.
¿Cuál es la única manera de eliminar esa situación o ese riesgo por exceso de confianza de un colaborador? A través de Generar conciencia. No, Por pero no medio lo de la elimino. por medio de la capacitación constante. No lo elimino. ¿Cómo? La única manera de eliminarlo es a través de que Bien. en el procedimiento se establezca cambios sustanciales que impliquen mecanismos como medidas, o mejor, no medidas, no, sino como, ¿cómo se le llama esto? Como controles de ingeniería que impidan que esto vuelva a ocurrir. De lo contrario, el procedimiento sí debe cambiar. ¿Por qué? Porque se debe actualizar, pero debe ir implícito dentro de ese procedimiento medidas relacionadas con controles de ingeniería que impidan que esto vuelva a ocurrir. De lo contrario, lo pueden cambiar, pueden actualizarlo, podemos hacerlo, pero si en el mismo procedimiento no se incluyen medidas correctivas mediante el uso de tecnología o mediante el uso de un control de ingeniería, posiblemente vuelva a ocurrir. Profe, Y pero ese es que procedimiento inadecuado, ya, ese procedimiento inadecuado, una vez sea modificado, debe abarcar los temas de manejo de mano de obra, perdón, de exceso de confianza, las fallas que hubieron por falta de inspección, las fallas por el trabajo del equipo en clima lluvioso, ya que eso lo hacía inadecuado para este servicio, y sobre todo debe incluir los cambios de elementos de protección personal. En otras palabras, cuando se actualice ese procedimiento, ustedes deben abarcar todas estas situaciones a través de elementos de control. Pregunta, señora. Señora, pregunta. no, profe, que le iba a decir que igual cuando se hace el procedimiento, dentro de ese procedimiento, pues debe traer Implícito. cómo se va a hacer cada paso de ese proceso, por un ¿Cómo se va a lado, hacer? por Sí, el otro lado, debe decir qué elementos se deben utilizar para ese procedimiento. sí. O sea, por ejemplo, Y, y el otro eh, tema es el tema de qué equipo se debe utilizar para ese procedimiento. deben abarcar todos esos aspectos. ¿Por qué? Porque el procedimiento debe iniciar, por ejemplo, con un diagnóstico de la zona. Si hay clima lluvioso o el clima está con viento o cómo está el clima. Ese diagnóstico es el principal. Si el clima está lluvioso, ¿qué se debe hacer? Si el clima hay mucho viento, ¿qué se debe hacer? Si el clima está en óptimas condiciones, ¿qué se debe hacer? ¿Cierto? Luego de ese diagnóstico inicial, debe verificar e inspeccionar los equipos. Si el equipo es inspeccionado y cumple con los parámetros y está en un clima adecuado, se inicia la acción. 2. Verifican el estado anímico del colaborador y se le da una capacitación breve frente al uso de elementos de protección personal y se verifican los elementos de protección personal que sean los adecuados y se garantiza el enganche del colaborador siempre al equipo o a la línea de vida si se requiere, que si se tiene. Creo que ayer lo miramos que se habían líneas de vida. 4. O quinto, se debe verificar o se debe hacer supervisión constante frente al uso del equipo y frente al uso de los elementos de protección personal. Entonces, ese cambio en ese método que ustedes dicen que es el procedimiento debe abarcar todo esto. Porque si ustedes hubieran hecho exceso de confianza, se hubieran ido de pronto por capacitación. Sí, pero entonces esa capacitación debe abarcar
un cambio en el procedimiento, debe abarcar una falta de inspección en la canastilla, debe abarcar todos estos elementos, sea que sea el método que ustedes hubieran escogido o digamos que la problemática que hubieran escogido, sí o sí deben abarcar todas estas problemáticas y deben analizarla como. Pensaría yo que el procedimiento inadecuado fue la mejor opción. ¿Por qué? Porque puede abarcar todas esas circunstancias. ¿Qué pasa cuando hay clima lluvioso? ¿Quién lo debe decir? El procedimiento. ¿Qué pasa? ¿Será que se va a ver una inspección? Claro, el procedimiento lo debe decir. Pero ahora, también deben incluir aquí, para reducir las fallas, realmente, deben incluir tecnología. De lo contrario, va a ser muy complejo eliminar estas situaciones. Tecnología, por ejemplo, ayer me decían hay algunos no. Incluyamos una alarma para que las personas no se quiten la linga o no se desconecten. Puede ser. Tecnología, por ejemplo, que algunas empresas utilizan unos elementos de unas app, perdón, sí, unas aplicaciones que nos sirven para verificar si la inspección del equipo se hizo de manera adecuada. Ahora, todo esto deben abarcarlo en ese cambio que ustedes van a generar. Si no lo hacen o se dejan por fuera alguno, ¿qué creen que puede pasar? ¿Qué creen que puede pasar si, por ejemplo, dentro de la corrección del procedimiento dejan por fuera la falta de la inspección de la canastilla antes de subirse o al trabajar? O dejan el tema del clima lluvioso por fuera. Seguirían los problemas, seguirían los accidentes. Seguiría el accidente. Puede seguir. Por eso Sí, es que, porque no, porque está faltando a una inspección que es obligatoria. muy bien. Entonces, miren, dentro de este ejercicio se dio un análisis más amplio de lo que vimos ayer. Ayer miramos, digamos que con la lluvia de ideas o con los 5 porqués ciertas circunstancias, claro, pero eso no quiso decir o no quiere decir que hayamos aparcado todos. Nosotros ayer miramos y miramos, sí, que la causa raíz fue el tema de la falta de confianza y bueno, y que utilizamos elementos y miramos inclusive algunas situaciones para corregir, pero desde aquí lo miramos desde una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque miramos 6 variables que nos van a permitir identificar cuáles son las que tienen mayor relevancia y después de ella identificar una que tiene mayor relevancia, pero que abarque todas, que abarque todas. Entonces, si van a cambiar el procedimiento, que generalmente debe abarcar una falta de inspección, qué se va a hacer cuando esté en clima lluvioso, qué se va a corregir para el tema del exceso de confianza, etcétera. ¿Claro? ¿Claro esa parte? Oiga, profe, Señor. a ver, haciendo un análisis, ¿no es cierto? De la parte de Sí. trabajo en alturas, yo vuelvo a insistir, Me gustan esas sandalias. de la parte, siempre para un trabajo en alturas debe haber un coordinador con un permiso de altura, ya digámoslo ya más técnicamente, ¿no? En la parte de trabajo en alturas, por lo general, siempre se dice de que no se puede trabajar con lluvia. ¿Por qué? Porque los equipos no son adecuados para ese trabajo. Entonces, yo descartaría de una que la parte que no se trabaje, porque, digamos, para trabajar en alturas, si vamos a hacer un procedimiento para lluvia, no lo hay, ¿ya? No lo hay. Entonces, por eso digo, descartemos de una vez, digamos, ya se hizo el análisis y eso puede ser, y eso le sirve a uno como para hacer análisis.
pero de la parte legal, según la 4272, se dice que en la parte de trabajo en alturas, cuando hay lluvia, yo lo he trabajado porque yo fui instructor de esa parte, inmediatamente se suspende la labor. Cuando se suspende la labor, pues ya no va a haber muerto ni esa vaina, ¿ya? Porque esa es la parte, porque de la parte de trabajo en alturas, la consecuencia más fatal es la muerte y siempre se parte de ahí, ¿ya? Esa es una Claro, parte de explicación ahí pero lo como, que pasa como es de- que, lo que pasa es que usted debe abarcarlo de una manera más amplia, porque igual pudo haber pasado que si hubiera suspendido en ese momento por lluvia, la lluvia realmente sí fue uno de los eventos, pero puede haber pasado que el equipo más adelante no se hubiera hecho la inspección y debido a esa falta de inspección es que hubiese ocurrido la caída, o sea, vuelve a repetirse, puede volver a repetir el accidente. ¿Por qué? Porque el equipo definitivamente tenía una falla. El equipo no estaba adecuado o para la lluvia o tenía una falla que debió ser descubierta en la inspección, que generó el cortocircuito. Algo tuvo que haber pasado. Tal vez el equipo no era adecuado para trabajar bajo ese clima y debía tener algún elemento de protección adecuado, como era eso fue antes del 2000, fue con el 98. Claro, eso pudo haber sido, que el equipo ya era muy obsoleto y demás y no tenía los elementos para trabajar bajo la lluvia o no tenía algún tema de control bajo trabajar bajo la lluvia y demás, pudo haber sido. Pero entonces hay que analizarlo que la lluvia es uno de los elementos, el clima es uno de los elementos, pero debe trabajarse en conjunto, porque puede ser listo, la lluvia, no pasó la lluvia, pero qué tal que el corto no hubiera sido por la lluvia, necesariamente no hubiera sido por la lluvia, sino porque el equipo ya no era el adecuado, ya estaba muy viejo, le faltaba mantenimiento y demás. Por eso hay que analizarlo de todos esos Y hay puntos de que vista. tener en cuenta también de que eran las 5 de la mañana que él iba y ya estaba lloviendo, entonces tenía como llovizna, tenía como 12 horas de lluvia también, hay que Claro, poner en cuenta. claro, hay que tener en cuenta. Entonces, por eso yo les digo acá, listo, cuando identifiquen esas causas, de acuerdo a esa investigación, traten de abarcar las mejores posibles. Deme un segundo. Sí, entonces ahí hay que tener en cuenta esos aspectos, específicamente esos aspectos. Todo, todos esos aspectos hay que evaluarlos. Ahora, ¿les parece si nos tomamos un receso un momento y después de ese receso evaluamos o hacemos algo que se llama la lección aprendida? ¿Sí lo han trabajado? ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Listo. Entonces ya continuamos ahora en un momento. Gracias, profe. Tomemos los 15 minutos y regresamos. Listo. Una vez creado clara la investigación
quedado clara la causa raíz, construido las necesidades o los planes de trabajo, ustedes deben exponer a través de una lección aprendida a sus colaboradores lo que pasó. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué fue lo que ocurrió en el accidente? ¿Cómo me lo definen? ¿Cómo me lo definen? Habíamos dicho que accidente de caída, algo así, ¿no? Si accidente, trabajo de rush en De trabajo en trabajo en altura, altura. producto de actividad bajo lluvia que Lluvia. ocasionó cortocircuito. Era que hay. Profe, no se escucha bien. Que ocasionó cortocircuito en el equipo, golpeándolo y generando una caída de, ¿cuántos metros fue que cayó él? 10 De 10 metros, ¿cierto? 10 metros. Listo. Causas que originaron el accidente. Entonces vamos a ir a el diagrama. Entonces pudieron haber sido exceso de confianza. Una. La otra fue procedimiento inadecuado. Falta de inspección de la canastilla. Deslingan clima lluvioso y equipo inadecuado. Estas fueron las causas que ocasionaron el accidente de acuerdo a nuestra investigación. Y que para nosotros la causa raíz fue el procedimiento inadecuado. Listo. Ahora, ¿cuáles fueron las principales lecciones aprendidas de esto? ¿Cuáles fueron esas principales lecciones aprendidas? Que siempre se deben revisar o se debe verificar que el procedimiento esté acorde al trabajo que se va a hacer. Primero, una que vamos a dejar acá clara es nunca trabajar bajo condiciones de lluvia. Adversas. 2, podríamos decir que la segunda podría ser siempre inspeccionar los equipos y los EPP. Antes de la actividad. ¿Cuál más? ¿Cuál más para nosotros es una lección aprendida? Revisar bien los protocolos antes de realizar la tarea, profe. ¿No sería también, profe, que el supervisor haga una revisión, una inspección o como un checklist para evitar alguna un problema similar? Siempre inspeccionar las condiciones anímicas
de anímicas y de fatiga del empleado. Es correcto. ¿Cuál otra podría haber sido garantizar el uso de elementos de protección personal adecuados para el servicio? ¿Listo? ¿Alguna otra? De ese accidente que más aprendieron. Un punto muy personal. No sería bueno también hacerle como, ahí ya vemos como el exceso de confianza ahí, como un antidoping o una prueba de alcoholímetro, porque muchos trabajadores se presentan con esos estados y no los vemos. Por eso a esa se llama inspección anímica y condiciones. Ok, Sí, es correcto. Profe, revisión del equipo a utilizar y verificación del ya. mantenimiento. Sí, revisión de mantenimiento de los equipos y elementos. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, díganme las recomendaciones que ustedes colocarían o entregarían. ¿Qué recomendaciones le darían a a los empleados futuros frente a este procedimiento? Que se cuiden, que tengan seguro social, que sean precavidos, que no se confíen demasiado. Que sigan las Hablando sobre, reglas de seguridad, que sigan los protocolos y guías de seguro trabajo en alturas. sobre los CPPs que utilicé una línea de vida adicional. Es decir, para que siempre esté anclado. Si se va a posicionar, que tenga una línea de vida. Que reporten cualquier acto inseguro, cualquier actividad que vean relacionada con peligro, que no la realicen y que la reporten al supervisor para evitar ese tipo de inconvenientes. Entonces, ustedes me dicen verificar. ¿Cómo lo hacemos? Verificar que siempre se realice el procedimiento de manera adecuada. Si se logra evidenciar ¿no están mirando esto? No, ¿No están mirando esa parte? ¿Esta ya la están viendo? no, ándele, ahí está. Sí, sí, sí. Se logra evidenciar desviaciones con los micrófonos. Si se logra evidenciar desviaciones en el procedimiento, realizar el respectivo informe y detener la actividad hasta que se logre un estado adecuado.
Listo, podría ser esta, ¿cierto? Que antes de realizar cualquier actividad se verifique pues, las condiciones y demás, que se verifiquen que realmente el procedimiento se hizo. Con esto culmina la investigación de accidentes. Con esta exposición a través de unas lecciones aprendidas a sus colaboradores sobre lo que ocurrió. Ya se hicieron las medidas, ya se establecieron las medidas, pero ahora hay que exponerle al colaborador qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, qué se debe hacer, cómo se debe modificar, qué deben actuar. Una vez se tengan en cuenta esos aspectos, vale la pena aclarar que sería una herramienta adecuada para gestionar el modelo de investigación. El ciclo de investigación nace primero conociendo qué es un accidente, cuándo es un accidente, qué ocurre después del accidente, luego analizando las diversas qué se debe reportar, cuándo se debe reportar, quién lo debe reportar, qué casos se deben reportar, analizar también las diversas circunstancias que ocurren, analizar a través de la metodología, tal vez puede ser la lluvia de ideas, que es la siguiente que vamos a ver, tal vez a través de un diagrama de Chicago o demás, las causas raíz o las causas y la causa raíz, establecer siempre controles de acuerdo a los controles de ingeniería, como lo que vimos ayer, y generar siempre con esto un impacto. ¿Qué tal les pareció el diplomado? ¿Qué tal Excelente, aprendieron? Buena información, profesor. excelente, excelente, está muy bien. Bueno, vamos a hacer algo El para excelentísimo. si les gustó. Listo. No, súper buenísimo. Muy Muchas bueno. No, aprendimos. yo aprendí mucho, la verdad me va a ayudar mucho a lo que yo estoy trabajando. Como les decía, yo soy instructor de transporte de carga y hemos tenido unas incidencias muy altas, entonces con esto vamos a determinar la causa raíz. Bueno, entonces mire, te voy a compartir el examen final. Lo vamos a dejar habilitado para que ustedes puedan revisarlo entre hoy y el lunes. Y ya miren si pueden descargar el material. Ustedes ya tienen mi número telefónico, ¿cierto? A ese número que les acabo de compartir se comunican conmigo para si no encuentran, si no pueden descargar el material o si les falta algo. ¿Listo? El examen sí lo pueden hacer. Tienen este punto. Las grabaciones ya están en la sala de YouTube de SIL, ya están en las listas de YouTube de SIL. Ven, busquen en el canal de SIL Latam, ahí van a encontrar las grabaciones. ¿Ok? No me queda nada más que agradecerles, señores. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Gracias por confiar en SIL y nos veremos en una próxima ocasión. Recuerden que el lunes empezamos, a los que estén interesados, el diplomado en seguridad y salud en el trabajo bajo la ISO 45001. Que tengan resto de feliz fin de semana. Gracias Muchas por gracias, Gracias, profe. excelente. gracias.